si el gen está formado por letras, por nucleótidos, en realidad 4 nucleótidos, adenina, guanina, timina y citosina. Imagínate que fuese una palabra entera, si fuese yo suelo poner este ejemplo, pongo una palabra con todas las letras del abecedario que tiene un significado y luego abajo pongo esa misma palabra con una falta de ortografía. ¿Esa palabra significa lo mismo? No significa lo mismo. Bueno, una falta de ortografía es un polimorfismo y una mutación es una palabra que realmente no significa nada. Cuando esa palabra no significa nada, la proteína no funciona y el paciente tiene una enfermedad. Lo que la epigenética hace es que silencia genes poniéndoles gorritas encima. Le pone grupos metilo, CH3, va poniendo CH3, CH3, CH3 para que ese gen no se lea. O sea, el gen está porque las células son todas iguales, pero hay algunos genes que se expresan en unos tejidos y otros se expresan en otros. Esta es la metilación de los genes. La metilación de los genes. Todas las células cuando se forman están libres de metilación y enseguida se van metilando para dar las diferentes líneas celulares. Que todo lo que nosotros hacemos también puede metilar genes y es que esto es muy importante y muy potente. Es decir, cuando una mujer está embarazada, las cosas que come o la diabetes gestacional, por ejemplo, le puede afectar a la genética, a la epigenética de su hijo o hija y hace que que esté más predispuesto a desarrollar diabetes y obesidad en la edad adulta. El invierno del hambre, que le llamaban en 1944 en Holanda, destrozaron todo lo que tenían para comer, destrozaron todas las comunicaciones y en Holanda pasaron muchísimo frío en un invierno terrible. Murió muchísimas personas. Pues en ese invierno había muchas embarazadas. Y cogieron esta población de embarazadas que pasaron mucha hambre durante la gestación y miraron con qué frecuencia había algunas enfermedades en estos niños nacidos en esas circunstancias en la edad adulta. Y la tasa de obesidad, la tasa de diabetes, la tasa de esquizofrenia estaban muy por encima de la media habitual. Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Muy buenas, hoy contamos con Teresa Perucho. Teresa es genetista clínico y molecular de la Unidad de Genómica Médica de la Clínica Navarra. Ella hace de nexo entre el laboratorio y el paciente, o entre el laboratorio y el médico, o entre el laboratorio y los dos. Es decir, es una genética aplicada a la clínica, ya hacia el tratamiento. Hemos hablado de tantos temas que al final hemos tenido que partir el episodio en dos. Así que acabo de terminar el segundo y saldrán dos con Teresa. Tocamos temas desde conceptos básicos de genética, la farmacogenética, oncogenética, cómo con estudios genéticos se puede elegir un tratamiento mucho más específico para determinadas enfermedades. También del diagnóstico de celiaquía, de PCRs, ¿no? Que hemos escuchado tanto en los últimos años, pero bueno, pues no sabemos lo que es. Bueno, pues todos estos temas y muchísimo más hablamos con Teresa, que explica de una forma muy sencilla algo tan complejo como es la genética. Os dejo ya con el primer episodio y espero que aprendáis mucho y lo disfrutéis. Muy buenas, Teresa, bienvenida al podcast. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo, Pablo, de verdad. Bueno, para empezar por el principio, ¿no? Cuéntanos tu trayectoria personal, profesional, hasta el momento actual. Pues yo estudié farmacia. Estudié farmacia porque en ese momento no se podía estudiar genética. Y de hecho la genética no es una especialidad sanitaria en España y todavía es muy difícil estudiarla. Así que yo estudié farmacia y descubrí durante la carrera que lo que me gustaba era la genética. La verdad es que me la enseñaron fenomenal en la universidad y me encantó. Entonces empecé a dedicarme a la genética. Me gustó tanto, tanto que al acabar farmacia monté una empresa de genética. No queríamos poner una farmacia, teníamos genes de empresarias y montamos una empresa que se llamaba Génica, que la montamos en el 2003, que fuimos la primera autorización sanitaria de la Comunidad de Madrid. O sea que pioneras sí que somos, vamos, nos dieron el premio Emprendedoras del Año y todo, pero vamos, eso fue hace mucho. Ujú. Y con Génica hemos estado trabajando mucho tiempo, ayudando a muchos pacientes y enseñando a muchos médicos qué es la genética.
y durante 15 años. Y luego lo vendimos a una empresa de diagnóstico por imagen, porque son complementarias, la genética y el diagnóstico por imagen. Y allí he estado 4 años siendo directora científica y ahora ya me he pasado a un hospital. Ahora ya quería más el trato con pacientes, médicos y aplicar la genética asistencial y la genética clínica. Ahora trabajo en la Clínica de Navarra, soy la genetista clínico de la Clínica de Navarra de la sede de Madrid. Ujú. Me decías justo antes de dar el botoncito de grabar eh, que, bueno, tuviste que entregar un montón de papeles para que os dieran la autorización. Alguno de ellos sorprendente, porque había mucho desconocimiento con la genética, muy de película. Bueno, puedes contar lo que quieras de esto y también la cosa es, ¿hay algo más de conocimiento? Intentaremos en este episodio que lo haya, ¿no? O enseñar o empezar a poner un poco de las bases de lo que es la genética. ¿Pero crees que se ha avanzado algo? Desde que nosotras empezamos con la empresa congénica, sí se ha avanzado. En ese momento íbamos a explicar a los médicos qué era la genética y se asustaban porque no sabían. Fíjate que era el momento de la oveja Dolly, o sea, era el momento en el que habían clonado a Dolly y se había muerto Dolly, o sea, que estaban un poco también asustados. De hecho, la Comunidad de Madrid lo que nos preguntó es si no íbamos a clonar a alguien. Eso fue uno de los documentos que tuvimos que entregar para que nos dieran la autorización sanitaria. Y sí que se ha avanzado, sí, sí. Además, o sea, yo lo agradezco muchísimo porque ahora los médicos saben, muchos de ellos saben mucho y otros necesitan saber más, pero la base ya la tienen. Los médicos estudian genética en segundo de carrera, una asignatura, y algunas universidades que estudian más y necesitan un poquito más de apoyo. Pero sí es verdad que se ha avanzado, sobre todo con la pandemia. La pandemia ha puesto la palabra PCR por encima de la media. Cuando alguien nos dice, pues yo les digo que llevamos 20 años haciendo PCRs, dice, pero si antes no había COVID, ¿por qué hacíais PCRs? No, la PCR es una técnica básica de biología molecular y de un laboratorio de genética, la llevamos haciendo muchísimo tiempo, pero ahora ya la gente la conoce, o sea que los últimos años sí que ha habido un boom. Gracias a Dios, y está merecido, y es donde había que empezar a poner la genética en su sitio, y ahora sí que se le está dando la importancia que tiene, aunque todavía no tenemos la especialidad reconocida, y entonces pues eso dificulta un poquito el diagnóstico de los pacientes, que tardan mucho en ser diagnosticados. Es que somos el único país de Europa que no tiene la especialidad de genética. O sea, antes estábamos España y Grecia, y ahora solo es España. Entonces, hay pacientes que no, pues que llegan, tienen una odisea en el diagnóstico y tardan años en ser diagnosticados, cuando si se regulase la especialidad podrían tener un acceso a una asistencia sanitaria mucho más de calidad. ¿Y en estos países es una carrera o es un máster? O sea, después de una carrera de la rama sanitaria, haces genética. Es una especialidad sanitaria, o sea, alguien estudia medicina, biología, química o biotecnología y después se especializa vía MIR, FIR o KIR, se especializa en un hospital y rota por el servicio de Ujú, genética. ujú. Eh, Ahora mismo rotan por genética algunos residentes, pero es muy curioso porque los genetistas que forman a esos residentes que tienen especialidad en análisis clínicos, los genetistas no son especialistas. Entonces, ahora mismo es una situación totalmente surrealista, porque estamos formando, los no especialistas estamos formando futuros especialistas. Lo que tenemos que hacer es ser nosotros especialistas. Es que la genética es muy transversal, va desde el diagnóstico del laboratorio hasta el diagnóstico clínico y poder ver a un paciente e identificar por esos rasgos que tiene que orientar un poco la patología. Luego la familia con el asesoramiento genético, terapia génica, farmacogenética para el tratamiento, o sea que es muy transversal. No podemos, debería ser una especialidad para poder atender al paciente en todas sus dimensiones. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la genética? La genética es la rama del conocimiento que explica la herencia y cómo heredamos unos caracteres, cómo los transmitimos, y cuando esos caracteres tienen una alteración son enfermedades. O sea, la genética estudia las enfermedades transmisibles, las hereditarias. Claro, transmisibles por genes, claro. Vale, siguiente pregunta es ¿qué es un gen? El gen es la unidad básica de información que codifica para una proteína con una función. Cuando el gen tiene una alteración y no funciona, esa proteína no funciona
y ese paciente tiene una enfermedad. O sea, si el gen está formado por letras, por nucleótidos, en realidad 4 nucleótidos, adenina, guanina, timina y citosina. Imagínate que fuese una palabra entera, si fuese yo suelo poner este ejemplo, pongo una palabra con todas las letras del abecedario que tiene un significado y luego abajo pongo esa misma palabra con una falta de ortografía. ¿Esa palabra significa lo mismo? No significa lo mismo. Bueno, una falta de ortografía es un polimorfismo y una mutación es una palabra que realmente no significa nada. Cuando esa palabra no significa nada, la proteína no funciona y el paciente tiene una enfermedad. O sea, voy a decir así de básico. Luego hay muchas excepciones y muchas complicaciones, pero la base es esa. Hay 2 tipos de cambios en la palabra. De hecho, uno es una falta de ortografía, cambiar por una B por una V, por ejemplo, que la palabra, si la pronuncias, significa lo mismo, aunque escrita no, pero es un cambio menor. Entonces, los cambios menores son polimorfismos, que son más frecuentes, que los tenemos todos. Y luego hay otros cambios que realmente la palabra pierde el significado totalmente. Eso es una mutación, cuando la proteína sí que no funciona nada. Vale, polimorfismos, mutaciones. Luego, esas letras son moléculas. O sea que al final el gen está formado por unas moléculas. Sí, 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 el Y ADN es la doble hélice estiradita, estiradita bueno, desenrollada y estirada es la doble hélice que hemos visto siempre representada. Está representada porque no la vemos, o sea, siempre vemos ya. dibujos porque es tan pequeña que no la podemos hacer una foto, pero está formada por una secuencia de nucleótidos Ujú. y cada nucleótido es una molécula. Y Está formada. como curiosidad, ¿cómo, o sea, no lo sé, desde el laboratorio se ve esa doble hélice, esa escalera, o cómo se ha dibujado? O sea, cómo se intuye que eso va así? Es muy curioso. ¿Sabes que le dieron a Watson y Crick el premio Nobel por la publicación de la estructura de la doble hélice? De hecho, lo publicaron un 25 de abril en Nature. Mm. El día del ADN es el 25 de abril para celebrar que fue el día que ellos lo publicaron. O sea, todos los años el 25 de abril a los frikis de la genética hacemos un montón de actividades en cualquier sitio donde trabajemos porque siempre es el día del ADN. Pero ellos no pudieron identificar cuál era la estructura de una doble hélice de estrógira. Se basaron en los hallazgos de Rosalind Franklin, que trabajaba también en la misma universidad y que le hizo una foto. Le hizo una foto con rayos X a la estructura. Y la foto, si luego la puedes buscar y la pones, es que es muy curiosa, porque es la foto 51 de Rosalind Franklin. Fíjate la cantidad de fotos que tuve que hacer antes a la nada. Y es una foto donde se ve, o sea, para los que saben de radiología lo tienen que ver muy fácil. Yo no veo nada, yo solo lo veo ahora porque realmente sé cómo es la doble hélice, pero es una foto muy curiosa que le dio la pista de que eso era una hélice. O sea, que es el equipo, los conocimientos de varios investigadores los que llevan a plantear hipótesis y a luego confirmarlas. O sea, se ha visto con numerosos experimentos químicos de cómo era la estructura y físicos con la fotografía, con las fotografías de rayos X. Vale, guay. Ahora, para, para enterarnos de cómo funciona los genes, la genética, el código genético, que eso no lo hemos hablado. Como prefieras, puedes ir o sea, de lo más grande hacia lo más pequeño o de lo más pequeño a lo más grande. O sea, de esas letras, de esas moléculas que se van uniendo y al final van formando los genes o esa cadena, ¿no? Hasta los cromosomas o al revés, ¿no? Que podemos centrarnos en las células humanas, pero bueno, el resto de seres vivos funcionaría igual. Entonces, ¿cómo se va formando eso? Porque escuchamos genes, escuchamos lo que has dicho, ¿no? Polimorfismos, escuchamos hay un problema en el cromosoma, no sé qué, pero claro, ¿cómo se forma esto? ¿Dónde está? Todo está en el núcleo de las células, pero siempre hemos dibujado la célula, bueno, esto con una pizarra se haría muchísimo, muchísimo mejor, pero siempre hemos dibujado una célula muy grande con un citoplasma que tiene un montón de orgánulos y un núcleo celular donde está el ADN. Normalmente el ADN está desenrollado, está en forma de doble hélice, la doble hélice que siempre hemos visto y que nos dibujan. Ujú. Está desenrollado porque está funcionando, porque hay moléculas que lo leen y que van traduciéndolo y van fabricando proteínas, y eso es su
forma habitual. O sea, en la mayoría de las células, de los trillones de células que tenemos, siempre está el ADN en forma desenrollada. Lo que pasa es que cuando se tiene que dividir, la célula es muy sabia. Cuando se tiene que dividir es mucho mejor empaquetar, ¿no? En la mudanza, que es mejor hacer cajas y luego las cajas van esta a guardar y esta, o sea, esta al trastero y esta a la mudanza, ¿no? Pues esto es igual. Hay que empaquetar la información para poder dividirla bien. Entonces, empaquetar la información es que se enrolla sobre sí misma, que se vuelve a enrollar, que se vuelve a enrollar hasta que se ha súper enrollado, porque es un fenómeno de súper enrollamiento, que se llama así, se han súper enrollado en unos paquetes muy concretos y esos paquetes son los cromosomas. O sea, un cromosoma tiene miles de genes. Hay cromosomas más grandes y cromosomas más pequeños. Cuando los colocamos, les hacemos una foto y los colocamos por orden para saber si falta o sobra alguno o un fragmento de un cromosoma, se llama cariotipo. En un cariotipo están todos los cromosomas colocados del 1 hasta el 22, que son los autosomas, los que no tienen que ver con el sexo, y luego los cromosomas sexuales los ponemos aparte. Pero del 1 al 22, todos colocaditos. El cromosoma 1 tiene decenas de miles de genes, el cromosoma 22 tiene muchos menos, pero esa es la colocación. Solamente así empaquetados es la forma en la que pueden dividirse. Entonces, es una herramienta de puro facilidad biológica. Se empaquetan para dividirse. Para dividirse, además, se dividen longitudinal, con lo cual cada cromosoma, cada cromatida igual se va a una célula diferente, con lo cual las células son iguales que la célula madre. Ese es el principio de la mitosis. Entonces, te cuento esto de la mitosis porque es muy interesante saber que todas las células de nuestro organismo son iguales. Es una de las curiosidades que tiene la genética, todas. Como nos hemos formado de un óvulo y un espermatozoide, que por mitosis se dan dos células hijas, por mitosis 4, por mitosis 8, así hasta los trillones de células que tenemos, un estudio genético lo podemos hacer igual, tomando una muestra de sangre, porque los glóbulos blancos tienen núcleo, o una muestra de mucosa bucal, porque las células de la mucosa bucal, de esas células muertas que se desprenden, tienen núcleo, o un tejido, o un pelo, o todas las células a priori tienen el mismo ADN, a menos que haya mutado el ADN en un tejido en concreto, pero en fin, a priori lo más sencillo es que todas las células tienen el mismo, por esto de la mitosis que se forma a partir de cromosomas. Ok, sí, sigue, Los, sigue. los cromosomas tienen muchísimas células, perdón, los cromosomas tienen muchísimos genes, pero son dos aproximaciones de la genética diferentes. Hay genetistas que analizan cromosomas y hay genetistas que analizan Mm, genes, porque son dos subespecialidades de la genética. Los genetistas que analizan cromosomas se llaman citogenetistas. Los genetistas que analizan genes se llaman genetistas moleculares, ¿vale? Los citogenetistas necesitan microscopios porque los cromosomas sí se ven. Si se ven, se fotografían, se estiran para ver si una banda está repetida o le falta, y necesita muchísima experiencia porque necesitan ver los cromosomas e identificarlos a la primera. Los genetistas de genética molecular que analizan genes nunca ven la información, siempre es un resultado que está en la pantalla o un resultado de un experimento, pero no lo ven. Pero son dos aproximaciones de la genética con distintos niveles de resolución. Imagínate a alguien que le sobra o le falta un cromosoma que se ve macroscópicamente, o sea, se ve en un microscopio, le sobra o le falta mucha información. Tiene unas patologías mucho más graves a priori, que aquellas que les falta un gen. Depende qué gen, por supuesto, ¿eh? Luego hay algunos genes muy, muy importantes en el desarrollo que entonces el paciente está muy malito. Pero en realidad son dos niveles de resolución de información genética diferentes. claro, eso es lo que te iba a decir, que cuando hay un problema con un cromosoma, están faltando o sobrando un montón de genes. Bueno, el síndrome de Down, que yo creo que es uno de los más famosos, es una trisomía, o sea, son tres, que debe ser dos, del 21. 21, del 21. Una trisomía es tener tres cromosomas iguales de la misma, en vez de una pareja tener tres, y el síndrome de Down es la trisomía 21. ¿Sabes una curiosidad de la genética? Te he contado que el cariotipo están colocados de mayor a menor, del 1 al Mm, 22. En teoría, mm. el 22 es el más pequeño, pero es el 21 la única trisomía que es compatible con una vida de edad adulta. O sea, es mucho más grave tener triplicado el cromosoma 1 que el 2, que el 3, que el 4 por el número de genes que están duplicados y que están tres veces. Entonces, Ujú.
un embrión que se está formando que tiene 3 cromosomas 21, perdona, 3 cromosomas 1 por error, no es viable, no termina de formarse bien, ¿vale? Con el 2 también, con el 3 también, con un montón de cromosomas. Normalmente el exceso de información es letal en el embrión y no se desarrolla bien. Menos hay 3 cromosomas que sí que terminan de formarse y tienen posibilidades de nacer, que son la trisomía del cromosoma 13, la trisomía del 18 y la trisomía del 21. La trisomía del cromosoma 13 es un síndrome de Patot, la trisomía del 18 es un síndrome de Edwards y la trisomía del 21 es un síndrome de Down. En función del tamaño del cromosoma que está duplicado, así es los síntomas del paciente. Es más grave una trisomía 13 que una trisomía 18 que una trisomía 21, porque el tener 3 veces el cromosoma 21 tiene menos genes extra. Pero fíjate qué curioso, no debería ser el 22, no es más pequeño, no están por orden colocados. Pues resulta que todos los genetistas sabemos que están mal colocados, pero esto entre tú y yo no se lo digas a nadie más. El cromosoma 21 tiene menos genes que el cromosoma 22 y si lo ves al microscopio, en realidad parece más pequeño el 21 que el 22. Pero la primera vez que se hizo un cariotipo con el nivel de resolución que tenían suficiente con que encontraron cromosomas y los colocaron de esta manera y ahora ya es más fácil para nosotros asumir que están mal colocados y que el 21 es más pequeño y sigue siendo el 21 que cambiarlos de orden y cambiar todas las nomenclaturas de todos los síndromes. Así que esto fue un Vale, poco... vale. O sea que se les ordenó mal en el momento en el que se descubrieron y ya se han Sí. quedado con ese número porque, bueno, por nomenclatura y ya se conocen con ese número. Por supuesto, es más fácil que todos asumamos eso, pero el cromosoma 21 es el que tiene menor número de genes y por eso que esté 3 veces es el único que es más compatible con una vida adulta. Las personas llegan a la edad adulta y perfectos y además son muy, muy simpáticos, muy sonrientes, dan solamente amor a sus familias y es una maravilla, la verdad. Ujú. Eso es tener exceso de información. Y tener falta de información no es compatible con ningún desarrollo viable. Solamente los cromosomas sexuales. O sea, no nace nadie que le falte un cromosoma de la pareja del 1 al 22. Solo pueden nacer si les sobra, ¿vale? Si les falta, no. Pero los cromosomas sexuales, que tenemos dos, un X y un Y, ahí sí que hay más variabilidad. Pueden nacer personas que les falta un cromosoma Y, que solo tiene un X, que es el síndrome de Turner, X0. Pueden hacer personas que tienen dos X y un Y, Klinefelter, o un X y dos Y, o ahí sí que hay mucha, es más laxo los resultados posibles. Y en desarrollo normal, ¿en qué? Bueno, no sé, yo te voy a hacer preguntas que no terminamos nunca. No vamos a terminar nunca esta entrevista. ¿Cómo se decide que hay un XX o sea, que sea hombre o mujer, básicamente? Vale, las mujeres tenemos dos cromosomas X en todas nuestras células, entonces en los gametos, cuando vamos a formar gametos y dividimos nuestros cromosomas, pues de mi pareja uno se va uno a cada célula, de la 2 también, de la 3 también y de la X también. Es decir, todos mis óvulos tienen una X. Ujú. Todos. Los óvulos de las mujeres tienen una X. Los óvulos de los varones, perdón, los espermatozoides de los varones tienen igual. Las dos cromosomas de cada pareja se dividen y el X y el Y, cada uno se va a una célula. O sea que hay la mitad de espermatozoides con una X y la mitad de espermatozoides con una Y. Ujú. Entonces, por eso dicen que es el hombre el que decide el sexo del bebé. Bueno, en realidad no es la unión de un óvulo y un espermatozoide lo que decide el sexo. Si el espermatozoide lleva la X, será una niña, porque el óvulo ya lleva la X. Si el espermatozoide lleva una Y, será un niño, porque el óvulo lleva una X y el embrión será Sí. XY. Es un azar del 50%, vamos. Total, es un azar del 50%. Yo conozco familias que tienen. Tengo una buena amiga que tiene 7 hijos varones y me pregunta, bueno, si me quedo embarazada otra vez, ¿qué probabilidades tengo de tener una niña? Yo, el 50% igual que cada una de las veces anteriores. Claro, claro. 50% cada vez. Y antes, cuando nos has contado que todas las células tienen los mismos genes, pero se diferencian, porque claro, no es lo mismo la célula de un ojo que la célula de un riñón. Esto significa que se leen unos genes para que se formen unos órganos y se leen otros para que se formen otros. Y esto sí lo sé yo, ¿no? Que los genes se pueden silenciar o no, o se pueden activar, tiene estas consecuencias, pero también, bueno, pues
pues desde todos los hábitos de vida, desde el que se produzcan enfermedades o no, porque puedes tener un gen que te predispone a una enfermedad pero no desarrollarla. Entonces, cuéntanos cómo es esto del silenciamiento o activación de los genes. Es una palabra mágica que se llama epigenética. Si ya se está estudiando mucho la genética, desde hace unos años ya también se está dando importancia y conociendo un poco más la epigenética. Lo que que la epigenética hace es que silencia genes poniéndoles, eh, poniéndoles gorritas encima. Le pone grupos metilo, CH3, va poniendo CH3, CH3, CH3 para que ese gen no se lea. O sea, el gen está porque las células son todas iguales, pero hay algunos genes que se expresan en unos tejidos y otros se expresan en otros. Esta es la metilación de los La genes. metilación de los genes, Te pongo un porque gorrito y no te leo. no te leo, justamente, ya está. Vale. Entonces, las neuronas son completamente diferentes que los cardiocitos que tienen que contraerse o que los músculos o con los hepatocitos. Entonces, todas las células cuando se forman están libres de metilación y enseguida se van metilando para dar las diferentes líneas celulares. Em, Has dicho que todo lo que nosotros hacemos también puede metilar genes y es que esto es muy importante y muy potente. Iba a decir, cuando una mujer está embarazada, las cosas que come o la diabetes gestacional, por ejemplo, le puede afectar a la genética, a la epigenética de su hijo o hija y hace que que esté más predispuesto a desarrollar diabetes y obesidad en la edad adulta. Por ejemplo, ese estudio se hizo en la Guerra Mundial. Hubo el invierno del hambre, que le llamaban en 1944 en Holanda, hubo muchísimos, o sea, no me sé la historia tal cual, pero vamos, los aliados, los buenos, no destrozaron todo lo que tenían para comer, destrozaron todas las comunicaciones y en Holanda pasaron muchísimo frío en un invierno terrible. Murió muchísimas personas. Pues en ese invierno había muchas embarazadas, había señoras que estaban embarazadas porque sí. Pues hicieron un estudio, es que los estudios con humanos son muy difíciles de hacer porque precisamente, o Claro. sea, no se pueden hacer, pero así mirado hacia atrás, cogieron esta población de embarazadas que pasaron mucha hambre durante la gestación y miraron con qué frecuencia había algunas enfermedades en estos niños nacidos en esas circunstancias en la edad adulta. Y la tasa de obesidad, la tasa de diabetes, la tasa de esquizofrenia estaban muy por encima de la media habitual. O sea que, y eso es por el silenciamiento génico, ¿eh? O sea que no es por otra cosa, es que los genes hay que ahorrar de alguna manera, entonces estos se silencian, solo se expresan estos otros y eso es lo que potencia a veces que ciertas enfermedades sean más frecuentes en función de una situación que han vivido sus madres gestantes, por ejemplo. Ujú. Y has dicho también esquizofrenia, que no lo sé, pero imagino también que es una forma de evadirte de la realidad para permanecer vivo. O sea, te están preparando para una vida muy, muy, muy hostil. Sí, Es, justo. es- es Hay, interesantísimo. Hay algunas enfermedades que tienen un componente genético más conocido y más demostrado y hay otras que tienen menos. Las enfermedades mentales tienen un componente genético menos consistente porque es difícil de analizar. O sea, es muy difícil de encontrar pacientes iguales con la misma patología exactamente para poder analizar su genética. Pero bueno, ahora poco a poco se está conociendo cada vez más porque ¿sabes lo que hacen los ingleses que van por delante de España en eso? Están genotipando cientos de miles de pacientes haciendo genomas. O sea, luego hablamos si quieres de la diferencia entre exoma y genoma, pero ellos hacen genomas a los pacientes. 500.000 pacientes llevan Mm. genotipados y vamos, su proyecto ahora es analizar y tener secuenciados 5 millones de individuos ingleses, es decir, el 10% de la población. Pero ahora ya que solo tienen 500.000, ya imagínate, 500.000 pacientes que les han preguntado todos sus datos de salud, de familia, de hábitos, de a qué se han expuesto y a qué no, y analizan enfermedades multifactoriales para poder decir cuál de estos factores predispone a cáncer de mama o a obesidad o a esquizofrenia o a Alzheimer o a riesgo cardiovascular, a un infarto. Ahora tienen esos datos, o sea que es que ahora es muy emocionante porque se están publicando y sacando información constantemente de cosas que antes no teníamos, porque antes nunca habíamos genotipado a tantos pacientes, no teníamos tanta información y ahora con la inteligencia artificial, las bases de datos, el data science y los datos genéticos, se está empezando a obtener una información muy, muy útil que dentro de poco ya se aplicará.
Esto que te estoy contando es el Polygenic Risk Score, el PRS, el riesgo poligénico a desarrollar algunas enfermedades. Nosotros ya lo aplicamos, por ejemplo, a riesgo cardiovascular y a cáncer de mama. Va poco a poco, o sea, seguro que dentro de unos años ya se aplicará a otros tipos de cánceres. Ahora mismo el cáncer de mama es el que está validado con la información que ya se ha obtenido antes y el riesgo cardiovascular, y dentro de poco será diabetes y dentro de poco será, o sea, poco a poco, pero es que es muy emocionante ahora mismo con esto. ¿En serio? Lo que analizan son polimorfismos porque, claro, si el fallo está en el gen que hemos dicho antes, lo que hay es una enfermedad manifiesta. O Justo. sea, lo que están viendo es esos fallos en la ortografía, ¿no? Sí, justo. Hay dos tipos de enfermedades, básicamente. Hay enfermedades monogénicas, donde el fallo está en un gen, el paciente tiene una mutación en ese gen y desarrolla esa enfermedad y ya está. Eso es determinista casi. Depende de enfermedades, siempre hay un montón de excepciones, ¿vale? Y luego hay otras enfermedades que son multifactoriales. Las multifactoriales son poligénicas y ambientales. O sea, las multifactoriales, lo curioso es que tienen un componente genético y un componente ambiental. En el componente genético no hay un gen, hay muchos genes, polimorfismos de muchos genes, y el componente ambiental es el que tenemos que conocer para intentar, a veces podemos modificar o controlar para evitar la expresión de algunos genes. No siempre podemos evitarlo, pero a veces podemos retrasar la aparición de una enfermedad multifactorial y eso ya es mejorar la calidad de vida del paciente mucho. Las enfermedades monogénicas suelen ser las enfermedades raras que afectan a poca población, pero son, bueno, a poca población es un decir, porque un paciente tiene un montón de familia, un montón de cuidadores que en el fondo no son tan raras las enfermedades raras, pero sí que es hay que analizar el cambio en esa mutación para poder diagnosticarlo. Y son enfermedades que son poco conocidas porque pues, la distrofia facioscapulohumeral, o sea, son enfermedades muy concretas. Pero las otras, las enfermedades multifactoriales, son las que afectan a la mayor parte de la población. O sea, no sé si te suena el riesgo cardiovascular, cáncer, obesidad, diabetes. O sea, son las más frecuentes y son esas las que son más difíciles de analizar porque son poligénicas, pero con estos estudios se está empezando a conocer cuál es su base genética para Ujú. poder prevenir y hacer medicina predictiva. Que no. No me suenan, no me suenan para nada. Riesgo cardiovascular, diabetes, no, no, no. Has comentado que sí, cuál era la diferencia entre exoma y genoma. Y yo me lo he apuntado. Es que hoy en día hay muchísimas palabras de este tipo. En realidad, nosotros podemos analizar un gen solamente analizando la secuencia de ese gen. Cuando alguien nos pregunta, yo tengo sospecha que este paciente tiene esta enfermedad, hay muchas veces que vamos a mirar ese gen, porque un gen, si tiene los síntomas muy claros y la enfermedad muy clara, analizamos un gen. Lo que pasa es que hay veces que las enfermedades no están definidas por un único gen, sino que son muchas. Imagínate, pues hay muchos tipos de epilepsias que Ujú. los síntomas pueden ser más o menos parecidos, pero hasta que no le decimos al médico, al neurólogo, es este gen donde tiene la mutación, no le ponen nombre y apellido a su epilepsia. Bueno, cuando digo epilepsias, de alteraciones del movimiento o retraso en el desarrollo, o pues muchos síntomas que son así difusos o que comparten muchas enfermedades. En ese caso analizamos un panel de genes, ¿vale? Hemos hecho un gen, un panel de genes y el siguiente paso es un exoma. Un exoma es analizar todos los genes de un paciente. Toma ya. Mm. Hay dos tipos de exomas. Un exoma completo, que son los 20.000 genes que ahora mismo tenemos descritos de un paciente, o un exoma clínico, que son los 7.000, más redondeando las dos cifras, pero 7.000 genes que están asociados a enfermedades. Podemos un gen, un panel o un exoma clínico de 7.000 genes o un exoma completo de 20.000 genes. El problema de analizar un exoma, bueno, el problema o no, es que tenemos muchísima información de todos los genes del paciente. A veces nos da demasiada información. No es que o sea, la demasiada información es que no la sabemos interpretar todavía. Entonces, a veces nos da una información de genes que no están asociados si hacemos un exoma completo, estamos analizando genes que no están asociados a enfermedades y no sabemos cómo explicarle esos resultados a los pacientes. A veces obtener demasiada información que no tiene uso clínico ni utilidad clínico no es buena idea. La información está ahí y la podríamos analizar cuando tengamos capacidad para decidir sobre esa información, pero no siempre hacer un exoma
es buena idea. Luego te explico un concepto de soma en trío, ¿vale? Pero como estamos yendo por orden, vamos a terminar por orden. Genes, paneles de genes, exoma clínico o completo, y después está el genoma. El genoma analiza todo el ADN que no son genes, genes y no genes. Porque es que en realidad de nuestro ADN, de esa doble hélice que tiene 3.200 millones de nucleótidos, solamente el 2% son genes. Todo lo demás nos ha hecho evolucionar como especie y nos ha traído hasta aquí, hasta este momento, pero no son genes. O sea, hay muchas regiones que son muy diferentes entre unos y otros y son las que usamos para identificar a los individuos. Pues la policía usa esos marcadores para saber si esta persona y solo esta ha estado en la escena del crimen, por ejemplo. O sea, nos sirve para identificar la genética forense. Y luego hay otras regiones que son muy repetidas, otros genes que parecen genes pero no, son pseudogenes, que a lo mejor fueron genes hace miles de años, decenas de miles y ahora no. La realidad es que analizar un genoma es, si un exoma nos daba información muy compleja, difícil de interpretar, un genoma ya a veces nos da demasiada información. Sí, muchas veces llegamos al genoma cuando hemos hecho todo lo anterior y no conseguimos la información, el diagnóstico del paciente, pues entonces tendrá que estar en una región del genoma, del ADN que no son genes, pues vamos a seguir buscando. O sea que tiene sentido ir al genoma en casos concretos. Lo que sí tiene sentido tanto el exoma como el genoma es hacerlo en trío. Hacerlo en trío es analizar al paciente y a sus padres. Yo de cada paciente a la vez. O sea, obtengo la información a la vez y luego los alineo, los pongo a la vez y puedo identificar qué tiene el paciente que no haya heredado de sus padres. Eso es en lo que yo me tengo que fijar, porque lo que tiene el paciente que tiene una enfermedad y también lo tiene su padre que está sano, no me interesa. ¿Vale? Entonces, de miles de variantes posibles que me devuelve el análisis genético, yo tengo que identificar cuáles son las que realmente son útiles clínicamente. Porque aquí, en el fondo, hacer el análisis de laboratorio es complejo porque son técnicas moleculares con muchísima precisión y muy difíciles, pero aquí lo importante, lo que necesita el médico y el paciente es la interpretación de esas variantes, no qué tiene la variante, sino qué significa yo con esta información que hago. Pues para obtener una información mucho más concreta y útil, analizamos a los padres, para que realmente nos partamos de la información que solo tiene el paciente y que puede explicar los síntomas del paciente. Y por eso recomendamos siempre exomas o genomas en trío. Claro, porque al final, si tienes una genética que te predispone a la diabetes, tu padre o tu madre no tienen diabetes y tú sí, digamos que el factor ambiental es lo más importante. Claro. Pero si hay una enfermedad, una patología que no tienen tus padres, pero la tienes tú, que la genética que te predispone a no la tienen tus padres, pero la tienes tú, ahí sí que hay algo interesante, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, no? Justo, justo. Esas son las variantes de novo, que son en las que nos centramos para poder darle una información útil al paciente. Esta es tu genética, no la has heredado, con lo cual la tienes tú. Esto explica la patología que tienes. Entonces, esto es lo que hay que hacer con esta información a partir de ahora. Sí, a veces es diagnóstico, a veces ten cuidado porque, bueno, ten cuidado. Voy a decir, a los hijos se lo vas a transmitir, no puedes tener cuidado porque no lo puedes evitar, pero que lo sepas. Pues eso, hacer el contexto del asesoramiento genético bien hecho. Luego han nombrado lo del 2% de los genes, ¿no? Que al final son los que utilizamos. Cuando se descubrió el código genético parecía la panacea. Esto era como que ya está, ya vamos a conocer todas las enfermedades y las vamos a poder evitar. Y luego se vio que no era tan sencilla la cosa. Lo restante es lo que en principio se llamó ADN basura, Sí. como que no servía, pero, pero luego vieron que a lo mejor no era tan basura. Céntranos en esta parte. Claro, no he evitado la palabra ADN basura porque es que me duele aquí Claro. profundamente llamarle de esa manera porque que no sepamos para qué sirve no significa que no sirva. Al contrario, yo estoy convencida, bueno, y se ha demostrado que muchos de los secuencias que están en esa parte del ADN son similares a genes que ya tenemos.
son similares, pero no funcionan. O sea, un gen tiene varias partes y son necesarias todas para que se traduzca y se fabrique una proteína. Pues si le falta una parte, no se traduce en una proteína, pero la secuencia es muy similar y por eso le llamamos pseudogenes. Es como si a un coche que tienes delante le falta el motor. Dices, ¿es un coche? Sí, ¿funciona? No, pero ¿es un coche? Sí. Pues esto es igual, ¿no? La secuencia está, pero no funciona, pero es que está. Entonces, si está, es que alguna vez nos ha hecho falta. Yo sinceramente creo que todo el ADN que no son genes nos ha permitido evolucionar como especie humana y llegar hasta aquí ahora mismo. Entonces, no le vamos a quitar mérito precisamente porque ahora mismo no sea funcionar. Pero sí que se utiliza mucho para genética forense, de verdad. Hay muchos... en los genes, la variabilidad que tenemos en los genes es muy pequeña, porque en realidad los genes necesitamos que funcionen y que fabriquen proteínas, con lo cual no pueden ser muy diferentes unos genes de unas personas u otras, porque las proteínas tienen que ser iguales. O sea, no hay mucha variabilidad en ese 2%, pero en el restante 98% hay una variabilidad entre individuos impresionante. O sea, impresionante. Y eso es precisamente lo que se utiliza para diferenciarnos. O sea, que los genetistas forenses sean capaces de, en una escena de un crimen, encontrar muestras de personas diferentes y que sean, es una forma de identificarlas de forma inequívoca. Es que no hay otra persona que tenga esta combinación de marcadores. De ese 98% buscan marcadores que además son muy polimórficos, donde los alelos de cada marcador Ujú. son muchísimos. Entonces, de este marcador, de este, donde hay más de 80 alelos en cada sitio, pues este paciente tiene este y este, esa combinación es única. No hay otra persona en la Ya. población mundial que tenga esa misma combinación. Entonces, para eso se utiliza muchísimo, ¿eh? Ujú. Hay una asociación de genética forense que es muy interesante donde analiza también muestras, mezclas de muestras, porque claro, en las escenas de un crimen normalmente hay ADN de muchas personas, son capaces de diferenciarlas, o sea, es una pasada. Son capaces de identificar ADN en restos, en una gota de sangre, en un tejido, o sea, es que en los laboratorios normalmente de diagnóstico tenemos mucha cantidad de muestra, tenemos 1 mililitro del paciente, un bote de sangre, eso es un lujo. Imagínate eso en es alguien que ha tocado algo o que ha chupado o que un chicle hay que obtener esa Ya. misma información de muestras biológicas mínimas, que se llama, que además han estado expuestas al medio ambiente. Es una maravilla lo que hacen. Mm. Con Yo creo ese que si algo tiene que... Sí. con ese Perdona que... 98, que es una maravilla lo que hacen con ese 98%. Claro. O sea, si algo tiene que quedar claro es que al final el gen, la función de todo esto es hacer proteínas y que o sea, son imprescindibles, que a veces yo creo que se identifica la proteína con el músculo, pero que no, que las enzimas, el sistema inmune, que todo lo que funciona en el cuerpo que son proteínas, ¿no? Y de ahí la importancia también del código genético, de hacer una proteína u otra. Y otra cosa que me llama mucho la atención, cuando se dice que nos diferenciamos en X porcentaje de un mono, una rata o un cerdo, es que nos diferenciamos muy poquito sí, de un ratón, ¿no? Que al final, por eso utilizan los ratones de laboratorio, ¿no? Em, ¿Esa diferencia de dónde viene? ¿Del total? ¿De ese 2%? Viene de todo, viene una parte del 98% y una parte del 2%. Y nos diferenciamos mucho entre individuos también, ¿eh? O sea, Mm, o sea, son los polimorfismos de un único nucleótido que se llaman SNPs. Antes se llamaban SNPs, ahora los llamamos SNVs, que es variantes de un único nucleótido, son los que nos permiten diferenciarnos. Es verdad que los cerdos y nosotros tenemos muchos genes que son muy parecidos. De hecho, el corazón de un cerdo tiene mm, muchísimo que ver con el nuestro, de tamaño, de función y todo. Se trabaja mucho con corazón de cerdo para poder conocer el nuestro. O sea que hay muchos genes que son iguales. Las funciones biológicas básicas también son muy parecidas en los ratones y en nosotros, y ya en los primates y los humanos ya ni te cuento. Hay muy poquita diferencia en el genoma completo, ¿eh? O sea, del 98 y el 2% entre los primates y nosotros hay poquísima diferencia.
y casi la misma diferencia que entre un humano y otro humano, o sea que realmente son muy pocas. Claro, si es que al final a nivel de fisiología, de bioquímica, pues, somos animales, ¿no? Que nos diferenciamos por esa corteza, o sea, lo que nos hace pensar, pero es que el resto, o sea, el funcionamiento es el mismo. El mismo, Y justo. que avanzamos. Que tú ahora que trabajas en hospital, que eres el enlace entre médico-paciente, ¿con qué enfermedades, con qué patologías, con qué disfunciones trabajas más? O sea, ¿qué es lo más común para una genetista encontrarte o trabajar con ello? Pues yo paso consulta, tengo unos días a la semana preparados para consulta y me mandan los pacientes de interconsulta a otros especialistas. Principalmente me lo mandan los neurólogos, precisamente porque hay muchas enfermedades que tienen unos síntomas parecidos y que solamente el estudio genético es el que le va a decir el nombre y el apellido. Trabajo mucho con neurólogos, con problemas de movimiento, con problemas con epilepsia, con alteraciones del desarrollo. Trabajo muchísimo con pediatras, Ujú. mucho, y con neuropediatras, porque estas alteraciones a nivel del desarrollo son muy frecuentes. Trabajo en realidad con todas las especialidades, porque en digestivo me mandan enfermedad celíaca, muchas patologías de este tipo. Trabajo Sí. con alergias, porque la farmacogenética está muy asociada a las alergias. Trabajo mucho en onco, en cáncer, con pacientes oncológicos con riesgo genético, con cáncer hereditario y con su familia, para intentar prevenir en su familia. Trabajo con medicina interna. Las enfermedades minoritarias, las que son las enfermedades raras, en realidad afectan a todo el organismo, con lo cual, en ese caso, el especialista es Ujú. el de medicina interna, que es el que evalúa conjuntamente conmigo a algunos de los pacientes. Y el otro día vi a un traumatólogo, estaba hablando con él, dije, oye, con vosotros todavía no he empezado a trabajar, porque es muy puntual, claro, los traumatólogos es menos de base genética y más de función. Digo, pero hay una cosa que sí que podemos hacer juntos, que es la farmacogenética del dolor. Así que un día de estos os doy una charla de farmacogenética del dolor y así empezamos a trabajar. Es que en realidad a todas las especialidades médicas les puede ayudar la genética. Claro, Algunas más porque las patologías son las más del día a día, pero en realidad a todas. es que es muy variado. Y ¿cómo beneficia, no sé si el diagnóstico o el tratamiento, la genética? La verdad es que es un aprovechamiento totalmente transversal, desde el minuto uno. Fíjate, la genética sirve para predecir, que no prevenir. Predecir es el primer paso, es poder decirle a alguien qué probabilidad tiene de desarrollar una enfermedad. Estamos prediciendo. Eso nos permite prevenir. Es, ya que hemos dado esta información, entonces con esta información tienes que modificar esto para evitar que aparezca. Es decir, predecir, prevenir, diagnosticar, que quizás es lo más importante y lo que ahora mismo todo el mundo conoce. Poder ponerle nombre y apellido a una enfermedad implica que realmente sea el paciente sepa qué enfermedad tiene, qué riesgo va a tener, qué seguimiento hay que hacer, qué tratamiento. O sea, es quizá lo más importante, pero también sirve para pronosticar con qué hacer un seguimiento también de ese riesgo, sirve para incluso para tratar. Para tratar hay iba a decir dos mundos dentro de la genética casi. Uno es la farmacogenética, que le decimos a un paciente cómo metaboliza algunos fármacos, si es metabolizador lento o es metabolizador ultra rápido, es decir, si el medicamento según se lo estamos dando se elimina completamente y no está siendo efectivo porque no llega a alcanzar el rango terapéutico, o al contrario, si es metabolizador lento y le damos el tratamiento y se queda en el organismo y le puede producir más efectos adversos que beneficios, hay que ajustar la dosis. Esa es la farmacogenética, y también sirve para hacer terapia génica. O sea, en realidad los genes, conocer los genes y su ubicación nos permite hoy en día, de formas muy limitadas y muchas de ellas en investigación todavía, pero tratar patologías genéticas porque activamos la expresión de un gen, por ejemplo. O sea, que es que la genética sirve en todo, desde el principio hasta el final. O sea que se puede activar la expresión de un gen. ¿Hay alguna enfermedad? En el último congreso de genética nos pusieron unos vídeos impresionantes de niños con distrofia, vamos, con
con una distrofia que no les permitía, o sea, tienen un fallo en una enzima que si se diagnostica antes de los 8 días después de nacer y se les administra el RNA adecuado, porque la enzima, el gen no va a fabricar el RNA, pero si se les administra ese RNA adecuado porque sabemos que tiene ese fallo en ese gen, el desarrollo muscular no se entera de que le falta el gen. Entonces nos ponían un vídeo en el que hace unos años esto no se diagnosticaba al principio y entonces el niño, un niño de 6 o 7 años que no se podía sentar, no aguantaba sentado, pues no tenía suficiente fibras para aguantarse. Cuando se ha empezado a identificar, nos pusieron otro vídeo de un niño al que al mes de vida, mes y medio, porque los estudios genéticos tardaban mucho al principio, le administraron esta terapia génica y entonces podía andar y se estaba agarradito a una silla y andaba por el pasillo más o menos bien de su casa. Nos pusieron el vídeo de un niño diagnosticado dentro de los 8 primeros días y administrado ese RNA en los 8 primeros días y fenotípicamente era normal. O sea, no podías identificar que le faltaba, que tenía esa mutación en ese gen y que ese gen no funcionaba. Completamente normal. Imagino que como vas a meter la secuencia de ARN que va a activar solo ese gen, no se pueden activar otros. Pero sí que puede ser un miedo, ¿no? De estar jugando ya con la genética para activar un gen concreto, pero que se activen otros que no quieres y que se pueda liar. ¿Esto puede pasar o es imposible? Claro, las técnicas de biología molecular son muy dirigidas y es que las secuencias de RNA, igual que las secuencias de ADN, son específicas de una posición en concreto. O sea, puedes activar un gen y no activar otro porque tienes que ir exactamente con la secuencia adecuada. Los fragmentos de secuencia que nosotros utilizamos en el laboratorio, que son inequívocos de un punto, son de 20 o 21 o 25 nucleótidos. O sea, que una combinación de esos nucleótidos seguidas no es fácil encontrarla en otros puntos del genoma. O sea que puedes activar un gen sin activar otro. Además de esta técnica de terapia génica para activar genes con RNAs, hay otras técnicas de terapia génica que pueden cortar genes. No sé si has oído hablar de CRISPR, que es una técnica es una edición génica, puede cortar un gen que no funciona al principio y al final y sustituirlo por otro fragmento que sí que funciona. O sea, estas técnicas que están ahora estudiándose mucho y estudiando mucho cómo funcionan para poderlas aplicar a la rutina diaria, ese es nuestro futuro. Van a ser siempre cosas muy concretas porque es una secuencia concreta que hay que modificar de una célula. Ya. Célula por célula. Imagínate el páncreas para intentar corregir una diabetes, en el páncreas cuántas células puede haber. Y si tienes que hacer eso en cada una de las células, pues es complejo. O sea que es complejo pero prometedor, la verdad. Cualquier tipo de terapia génica es fantástica y hay algunas que sí que funcionan ya, con cosas muy concretas. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un ensayo clínico con ototoxicidad para pacientes que tienen hipoacusia con un gen en concreto, el gen OTOF, modificamos la expresión de ese gen y conseguimos que el paciente tiene que ser antes de los 6 o 7 años para que pueda volver a escuchar, por ejemplo. Qué guay, porque todo lo que se pueda prevenir o corregir con el contexto, es decir, con hábitos de vida, pues ya está. Pero lo que sea curar, revertir enfermedades genéticas, menudo avance, o sea, es súper prometedor. Y luego antes habías hablado de que se puede utilizar en fármacos, por ejemplo, con un metabolizador lento, metabolizador rápido de ese fármaco. O si eres, ¿no? Mejor dicho, si eres metabolizador rápido o lento de ese fármaco para elegir el más preciso. Esto que ya son polimorfismos, imagino que hepáticos, no sé si renales, porque algunos fármacos se eliminan más por vía renal, otros por vía hepática. Al final, ¿no están detectando también unos problemas hepáticos? No, en realidad no. Estamos analizando enzimas que son de metabolización hepática porque trabajan en el hígado, pero son enzimas que están en cualquier punto del cuerpo. O sea, y nosotros analizamos la secuencia de esos genes, que son los que producen las enzimas, ¿vale? Analizamos la secuencia de esos genes para decir si esa enzima va a funcionar bien o no. El problema o la ventaja de la farmacogenética es que nos ayuda a
a identificar pacientes metabolizadores rápidos o lentos. Y es una ayuda, es un dato que es sistémico, no es solo hepáticos. En realidad no tiene que ver con enfermedades hepáticas, sino es para decirle al paciente cómo va a hacer que ese medicamento se active, porque hay algunas veces que al paciente le tratamos con un profármaco en vez de con un fármaco. Y entonces lo que necesitamos es que el medicamento se active. Y si esa enzima que activa el medicamento no funciona, porque es un metabolizador lento de esa enzima, entonces el paciente no está siendo tratado porque nunca llega a activarse el medicamento. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el clopidogrel? Hay muchísimos pacientes que están siendo tratados que creen que están siendo tratados para el riesgo de un infarto y en realidad, si no les han hecho un estudio de farmacogenética y no saben si son metabolizadores lentos, a lo mejor es que no están siendo tratados y aunque están tomando ese fármaco desde hace mucho tiempo, pueden llegar a tener un infarto porque en realidad no llega a la dosis mínima terapéutica. La farmacogenética es muy útil y se está utilizando muchísimo en diferentes especialidades. Te voy a explicar la diferencia entre ellas para que veas la aplicación que tiene. En oncología se estudia mucho y se aplica mucho porque los fármacos en oncología, primero, son muy caros y hay que dar la dosis adecuada. Cuando no le estamos dando la dosis adecuada, hay un estrecho rango terapéutico, o sea, el margen de acción es muy pequeño. Enseguida puede no ser suficiente. Y cuando hay un fallo terapéutico, el paciente fallece. O sea, en oncología está muy, muy claro que hay que intentar dar la dosis adecuada desde el principio. En psiquiatría, por ejemplo, los motivos por los que usar la farmacogenética son otros. En psiquiatría, los pacientes normalmente están polimedicados. Están tomando muchos fármacos a la vez, con lo cual, además de que los fármacos interaccionen con las enzimas, los fármacos interaccionan entre ellos, con lo cual la polimedicación es difícil. Además, en psiquiatría, el efecto, decir si un medicamento está siendo efectivo o no es inmediato, es más a largo plazo, tarda semanas en saber si es efectivo o no y es algo más difícil de medir, es el paciente, su percepción, si se siente mejor, si está menos deprimido, o sea, es más complicado. Entonces en psiquiatría lo que nos ayuda la farmacogenética es a poder darle la dosis necesaria antes, desde el principio. Pero la farmacogenética se trata de eso, de dar a los pacientes el medicamento adecuado, a la dosis adecuada y al paciente adecuado, sobre todo para evitar efectos adversos que a veces podemos evitar. Durante la pandemia, en el laboratorio solamente podíamos hacer PCRs de COVID, estudios prenatales, porque los bebés no dejaban de crecer y teníamos que darles un resultado, y farmacogenética de cáncer, porque el paciente no podía esperar a recibir un tratamiento, a empezar el tratamiento. Entonces le teníamos que decir qué dosis teníamos que administrarle. Para que veas la importancia que tiene la farmacogenética, es la única prueba que teníamos la obligación de hacer durante la pandemia. Qué bueno, qué bueno. Es que es súper prometedor. Sí. Si te parece, lo dejamos aquí. Hacemos una segunda parte, porque hay un montón de temas todavía. Nos queda pendiente hablar de cosas más concretas, como puede ser la celiaquía, toda la parte del microbioma, que ya se están haciendo muchas cosas, pero queda mucho por hacer, ¿no? Pues eso, de patologías más concretas, de avances de la PCR, que lo hemos nombrado antes, que todo el mundo conoce el nombre, pero nos tienes que explicar qué es. Así que nada, pondremos este episodio y la semana que viene ponemos el siguiente. Perfecto, porque hay mucho. Además, a mí me encanta, o sea que no puedo hablar durante horas, así me parece fenomenal dosificarlo. Perfecto, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Pablo.